es el contenido de nuestra reflexión. Viene directamente de la esencia de Dios. O sea, la vez pasada, con las 5 días de Santo Tomás y otros agregados, se trató de demostrar la necesidad que tenemos de admitir que hay un creador del universo, que hay Dios. Dios existe, es una realidad tan real como nosotros mismos, por el hecho de que hay esa conexión nuestra de criatura a Él. Así que hoy vamos a escuchar algo más de la misma esencia de Dios, su unidad y pluralidad. Pidémosle al Espíritu Santo porque ese tema va directamente al corazón íntimo de la divinidad. Para un ser humano que es una criatura, asomarse a ese misterio de la divinidad es un atrevimiento, pero también es una necesidad. Dios nos ha destinado hacia Él. Ya lo sabemos de la Biblia, del comienzo del primer día del hombre, para Él nos creó. Entonces hay ese destino que ya está grabado en cada uno de nosotros, de llegar a esa visión, a esa penetración dentro de la vida misma de Dios. Por eso que vale la pena convertirla en el contenido de nuestra esperanza, como dice Pablo, la esperanza es la que nos guía, pero esa esperanza tiene un contenido, es poder entrar en comunicación directa con este Dios. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine como en otra oportunidad. Hoy, ahora más necesidad, porque se trata de absorber en nosotros algo de una verdad que está muy por encima de nuestra mente, muy allá de la capacidad que tenemos de razonar sobre este ser infinito que es Dios. Así que hagamos un breve diálogo con él personalmente en un medio minuto de silencio para entrar en comunicación personal con él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Podemos escuchar la exposición de hoy. Muchas gracias, Padre. Buenas noches, Julita y Santiago. ¿Entendiste? ¿Entendiste cómo se llama? Ya empezamos la reunión, Santiago y Julita. Buenas noches. Buenas noches. Tal vez ponen en silencio su micrófono. Ya, Jenny, lo mismo, por favor. Vamos a dar inicio a la segunda presentación de esta serie, Los dogmas de la Iglesia Católica. Esta vez escucharemos a Freddy Clark, nuestro gran colaborador que siempre está dispuesto a asistirnos con el tema la existencia de Dios como objeto de fe. Bueno, Freddy, adelante. Muchas gracias, Conchita. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Freddy. Bien. Bueno, pues primero que todo quiero darles las gracias por esta increíble oportunidad de poder presentarles algo tan bonito, un tema tan lindo como la existencia de Dios como objeto de fe.
Yo consulté varias fuentes y pude llegar a esta presentación que les voy a hacer. Este es el contenido. Ustedes no se preocupen porque yo voy a compartirles esta presentación. Este es el contenido, ¿verdad? Y vamos a comenzar. No voy a quitarme, no voy a ocupar mucho tiempo en los conceptos porque ya fueron explicados maravillosamente el lunes pasado. Simplemente voy a referirme a esto. El dogma de la existencia de Dios como objeto de fe en la Iglesia Católica afirma que la creencia en Dios es una verdad fundamental de la fe cristiana. Aunque la razón puede llevar a una comprensión básica de la existencia de un ser supremo, es a través de la fe que los creyentes conocen y confían plenamente en Dios tal como se revela en la Escritura y la tradición. Esta fe en Dios es un don divino al que los fieles responden con confianza y amor. Muy bien. Esto recuérdenlo porque lo vamos a estar mencionando en toda la presentación. ¿Y cuáles son estos principios claves del dogma? Este afirma que la creencia de Dios es una verdad fundamental de la fe cristiana, ¿verdad? Como ya lo mencioné, aunque la razón puede llevar a una comprensión básica de la existencia de un ser supremo, es a través de la fe que los creyentes, o sea, nosotros, conocen y confían plenamente en Dios, tal y como se revela en la Música. Escritura y la tradición. Esta fe es un don divino, es una virtud teologal al que los fieles responden con confianza y amor. Muy bien, vamos a seguir. Según la enseñanza católica, la existencia de Dios puede ser conocida a través de la razón natural. Esto significa que mediante la observación del mundo, la reflexión filosófica y el uso del intelecto, los seres humanos pueden llegar a la conclusión de que debe existir un ser supremo, creador y causa primera de todo lo que existe. Este es el ámbito de la filosofía natural y la teología natural, donde pensadores como Santo Tomás de Aquino han formulado argumentos clásicos para la existencia de Dios, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar bastante de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es la razón natural? En principio es capaz de llegar a la verdad sin la necesidad de la fe sobrenatural. Va más allá de lo que la razón puede alcanzar por sí sola. La fe sobrenatural no solo confirma la existencia de Dios, sino también permite creer en la naturaleza de Dios tal como Él se ha revelado. Esto incluye, fíjese bien, creencias como la Santísima Trinidad, la encarnación, la resurrección y otros misterios que no pueden ser comprendidos completamente a través de la razón humana. Es una respuesta a la revelación divina a través de Jesucristo. Razón y fe. En la visión católica, razón y fe no son opuestas, sino complementarias. Hay mucha gente que argumenta lo contrario, pero vamos a explicar por qué no es así. La razón prepara el terreno para la fe, mostrando la coherencia eh, de creer en Dios. Sin embargo, la fe lleva al creyente a una comprensión más profunda y más rica de Dios que la razón sola no puede alcanzar. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Veamos, los concilios católicos, los voy a tocar muy brevemente porque esta presentación es muy larga. Vamos a comenzar con la de Nicea. ¿Qué fue lo importante de este concilio? Abordó la cuestión de la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre, lo que implicó una reflexión profunda sobre Dios como objeto de fe.
se afirmó que Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero. Y se formuló el credo de Nicea, que es aquel credo cortito que tenemos. Ah, no, el credo largo, que inicia con la afirmación, creo en un solo Dios. Luego el de Constantinopla, unos años después, continuó esta labor, abordó la divinidad del Espíritu Santo, reafirmando la fe en un Dios trino, como ustedes saben, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También se declaró que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo y es adorado y glorificado. El de Éfeso se centró en la unidad de la persona de Cristo y en la maternidad divina de María. ¿Ok? Se afirmó la doctrina sobre la divinidad de Cristo y la unidad de su persona, lo que a su vez subrayó la fe en Dios como un ser trinitario. El de Calcedonia, 451, profundizó las dos naturalezas de Cristo, divina y humana. Dio lugar a una mayor definición sobre la fe en Dios y su revelación en Cristo. Estableció que Cristo es una persona con dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. El de Trento se enfocó en la relación entre la fe y la razón. Se definió la capacidad de la razón humana para conocer a Dios. Muy bien. También afirmó la revelación divina como necesaria para conocer plenamente a Dios. El Concilio Vaticano II renovó la comprensión de la fe en la Iglesia moderna, abordó temas como la revelación divina. Produjo un documento, el Dei Verbum, la revelación de Dios y la respuesta de fe del ser humano. La fe es una adhesión completa a Dios, quien se revela plenamente en Jesucristo. Ok, y ahora sí vamos a empezar a hablar de los teólogos, los grandes teólogos. Santo Tomás de Aquino, el maestro, es un ejemplo clásico de cómo se relacionan la razón natural y la fe sobrenatural en la teología católica. En su obra, el santo nos presenta argumentos racionales para la existencia de Dios, pero también afirma que algunas verdades sobre Dios solo pueden ser conocidas a través de la revelación divina y aceptadas por la fe. ¿Ok? Por lo tanto, la razón puede mostrar la existencia de un ser supremo, pero la fe revela quién es Dios en su totalidad. Santo Tomás también desarrolló una visión profunda y sistemática sobre la relación entre la razón natural y la fe sobrenatural. Sostenía que el intelecto humano puede llevarnos a conocer ciertas verdades fundamentales sobre Dios, pero a través de la observación del mundo y el uso de la lógica, los seres humanos pueden llegar a la conclusión de que debe existir un ser supremo, creador y sustentador del universo. ¿Ok? Nos presenta 5 caminos para demostrar la existencia de Dios usando la razón: la observación del movimiento, la causalidad, contingencia, los grados de perfección y el orden en el mundo. Estas pruebas buscan mostrar que la razón puede conocer que hay un Dios, un ser necesario y perfecto. También algunas de sus cualidades: ser infinito, omnipotente y bueno mediante la razón, ¿verdad? Aunque la razón puede llevarnos a conocer la existencia de Dios, Santo Tomás enseñaba que hay verdades sobre Dios y la salvación que solo pueden ser conocidas a través de la fe sobrenatural, ¿verdad? De ahí dice, la fe es un don de Dios que perfecciona la razón y permite al ser humano aceptar y cree en verdades reveladas que no están más allá del alcance, que están más allá del alcance del intelecto. Algunas verdades como la Trinidad, la encarnación y la resurrección las aceptamos por fe, basadas en la autoridad que Dios nos revela. No pueden ser alcanzadas por la razón natural.
Por consiguiente, solo son accesibles a través de la revelación divina, ¿verdad? Él defendía que la fe y la razón no están en conflicto, sino que se complementan mutuamente, ¿verdad? Aquí lo dice él, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. También expresa que la gracia divina, incluyendo la fe, eleva y perfecciona la razón natural. Muy bien. Aquí hay una cosa muy bonita, dice, en su visión, la razón está subordinada a la fe cuando se trata de verdades sobrenaturales. La fe proporciona un conocimiento superior que ilumina y guía la razón. También esto, eh, como ya les dije, todo esto está en la presentación. Así que vamos, algunas cosas las voy a obviar. La teología es una ciencia que se basa en la fe, decía él. Su fundamento es la revelación divina. Es una disciplina que emplea la razón, pero está guiada y enriquecida por la fe. Muy bien, dice, hay dos caminos que llevan a Dios. La razón natural ayuda a las personas a reconocer la existencia de un ser supremo, pero para entrar en una relación con Dios y aceptar plenamente las verdades reveladas es necesaria la fe. Entonces, esta es como la tercera vez que lo digo. Y eso ustedes se van a dar cuenta cuando veamos el resto de pensadores y teólogos están de acuerdo. Otros, San Agustín de Hipona, que acaba de ser su día hace poco. La fe en Dios es el punto de partida para la verdadera comprensión. Ya vamos a hablar de él un poco más. Anselmo de Canterbury, fe que busca entendimiento y su argumento ontológico para la existencia de Dios. Esas fueron sus contribuciones principales. La fe en Dios es racionalmente necesaria. La fe no es irracional, sino que lleva a una comprensión más profunda de Dios. Blas Pascal, la razón humana es incapaz de probar la existencia de Dios de manera concluyente. Por lo tanto, la fe juega un papel crucial. No es solamente una conclusión racional, es un acto de confianza en Dios. Karl Barth, ya va acercándonos más, él dijo, la existencia de Dios es una verdad revelada por Dios mismo y no algo que pueda ser alcanzado completamente por la razón humana. Es la respuesta del hombre a la revelación divina. Henri de Lubac falleció en el 94, es reciente. La fe sobrenatural en Dios es esencial para comprender el destino último del hombre que está llamado a la comunión con Dios. Esta naturaleza humana está orientada hacia Dios, pero solo se puede alcanzar a través de la gracia y la revelación divina. Hans Urs von Balthasar, la fe es la respuesta al encuentro con la belleza de Dios revelada en Cristo. Nuestro ilustre Papa Joseph Ratzinger exploró la relación entre la razón y la fe. La fe en Dios no es un salto irracional, sino un acto que se armoniza con la razón humana. La razón humana puede reconocer a Dios, pero es la fe la que lleva al creyente a un conocimiento más pleno y verdadero de Dios. Bueno, veamos los doctores de la iglesia. Los doctores de la iglesia escribieron muchísimo. San Agustín de Hipona nos enseña que la fe precede al entendimiento. La existencia de Dios puede ser conocida a través de la razón, pero es a través de la fe que el hombre entra en una relación más profunda. Santa Teresa de Ávila, doctora de la iglesia, escribió tomando como base su propia experiencia. Decía ella, la fe en Dios es como un viaje interior hacia la unión con Él. La fe es la puerta que nos permite entrar en un diálogo con Dios y experimentar su presencia de manera mística. La fe en Dios implica una entrega total a su voluntad, confiando en su bondad y sabiduría, incluso en medio de las dificultades. San Juan de la Cruz, otro gran doctor,
Él describe la fe como una luz que guía el alma en medio de la oscuridad espiritual, cuando los sentidos y la razón ya no pueden percibir a Dios de manera clara. Es esencialmente una confianza en Dios incluso cuando su presencia parece ausente. San Anselmo de Canterbury, la fe no es irracional, sino que lleva a una comprensión más profunda de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús nos enseñó que la fe en Dios se vive a través de la confianza y la pequeñez. La fe lo describió como un acto de amor y confianza en Dios, como un Padre amoroso. Su espiritualidad se centra en la fe sencilla y total en la bondad de Dios, sin necesidad de grandes manifestaciones místicas o intelectuales. Ahora, ¿qué dice nuestro catecismo? Muy bien, veámoslo. Lo, lo aborda como un objeto desde el contexto de la revelación divina y la capacidad humana para conocer a Dios a través de la razón y la fe. Del 31 al 35, la existencia de Dios puede ser conocida por la razón. Usando su razón natural, se puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios a partir de las obras creadas. Y eso lo encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Es posible conocer la existencia de Dios a través de las obras de la creación. Muy importante. El 153, la fe como un don de Dios. La fe es un don sobrenatural que permite al ser humano aceptar libremente la revelación de Dios. Con la razón se puede llegar a la conclusión de la existencia de Dios. Muy bien. 142 al 144. La fe es una respuesta a la revelación de Dios. Dios se revela a la humanidad y a través de esta podemos conocerlo y tener una relación con Él. El catecismo nos enseña que la existencia de Dios es accesible a nuestra razón, pero el conocimiento pleno de Dios como un objeto de fe requiere el don sobrenatural de la fe que permite aceptar y confiar en la revelación divina. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento? Uy, hay muchas cosas. Veamos el capítulo 1 y 2 del Génesis. Dios es el creador de todo lo que existe. Desde el principio, Dios es presentado como el origen del universo y de la vida. El Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. La creación misma es un testimonio de la existencia de Dios. En el Éxodo y libros históricos, Dios se revela como a sí mismo a Israel como el Dios único y verdadero. La fe del pueblo de Dios se basa en su relación con Yahvé, Dios de sus padres. El Éxodo 3, la zarza ardiente. Dios se revela a Moisés en el monte de Yahvé, ¿verdad? Yo soy el que soy, le dice, asegurando que su existencia no depende ni de nada ni de nadie más. La fe implica creer en un Dios eterno y autosuficiente. En el Deuteronomio capítulo 32, sustentador de vida y protector de su pueblo. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es el soberano absoluto sobre la vida y la muerte. En el Génesis 12, Dios establece una alianza con nuestro patriarca Abraham. Él creyó en Dios. Dios le dijo, mira al cielo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo, ¿verdad? Los profetas, Daniel y el episodio de los leones. Isaías, Dios declara, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí.
para que los conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Aquí la fe en Dios se relaciona con conocerlo y testificar su verdad. El Nuevo Testamento, Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Afirma la presencia de Dios desde la creación. Luego, en el versículo 18, dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Más adelante, recuérdense que también Jesús dice otras cosas respecto a esto. En Juan 14, la fe en Dios incluye una nueva dimensión, en donde creer en Dios significa creer que Cristo es su Hijo. No se turben, que crean en Dios y crean también en mí. Hebreos capítulo 11, la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. La fe es presentada como la respuesta del hombre a la revelación de Dios en Cristo. Implica confiar en la realidad de Dios y sus promesas, aun cuando no son visibles. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Y aquí está otra de Mateo. Jesús elogia la fe del centurión, que confió totalmente en el poder de Jesús para crear, sanar a su siervo. La resurrección. La fe en Dios implica que creen en el poder de la resurrección y en la victoria de Cristo sobre la muerte. También está en Romanos capítulo 10. La promesa de la vida eterna en Juan capítulo 11. Yo, la fe en Dios se relaciona con la promesa de la vida eterna a través de Jesús. Le dijo Jesús, ¿a quién? A Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Luego dice, la fe en Dios es obra del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí entra la Trinidad. Guía a los cristianos hacia la relación más profunda con Dios en Romanos capítulo 8. Y aquí está. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, o sea, papá. El espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La fe en Dios implica confianza plena en su poder, bondad y salvación. El apóstol Santiago enfatiza que la fe sin obras está muerta. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. Esto es muy importante. Ok, entonces hablemos de nuestro teólogo, uno de nuestros teólogos predilectos, Scott Hahn. La fe no es simplemente una creación abstracta, sino una respuesta personal a la revelación de Dios. Está fundamentada en la revelación que Dios ha dado de sí mismo a través de la Escritura, la tradición y, en última instancia, a través de Jesucristo. Muy bien. También cree firmemente que la fe en Dios no está en conflicto con la razón, sino que ambas se complementan mutuamente. La existencia de Dios puede ser comprendida no solo por la fe, sino a través del uso de la razón. También puede ser llevada a la humanidad a reconocer la existencia de Dios mediante el estudio del mundo natural, pero que la fe permite una comprensión más profunda y personal de quién es Dios y cuál es su voluntad. No es solo un acto intelectual, sino como una relación personal y viva con Dios. Es fundamentalmente una relación de alianza con Dios, en la que Dios se revela y el creyente responde en confianza y obediencia. Expresa en la alianza de Dios con su pueblo, desde el pacto con Abraham hasta el nuevo y eterno pacto en Cristo. Esta visión de la fe subraya la idea de que creer en Dios implica un compromiso de vida, un compromiso de vida.
¿verdad? No solo una aceptación de hechos. La Trinidad es la clave para comprender la naturaleza de Dios como un ser racional y amoroso. Es la entrada en la vida divina a través de Cristo en comunión con el Espíritu Santo. El credo y la profesión de fe. Ya vamos terminando. Es una afirmación de nuestra fe católica. En esta oración están nuestras principales creencias, que creemos, que aceptamos, que defendemos y que vivimos. Es una declaración personal. Yo no puedo decirle a alguna de ustedes, recen el credo por mí. Esto es una cosa personal. Pero al estar en la iglesia durante la misa, se vuelve una declaración comunitaria porque todos la recitamos. Resume nuestras creencias principales acerca de Dios, la Santísima Trinidad, la resurrección, la vida eterna. Se puede decir entonces que es una guía doctrinal. Al rezarlo afirmamos y hacemos propias estas creencias. Nosotros las consideramos verdades reveladas por Dios y no podemos alterarlas. Muy bien. Y entonces, ¿qué nos queda? Una reflexión. En esta exposición, ¿se han dado cuenta? No hay conclusiones ni tampoco recomendaciones. Lo que yo he tratado de exponer, y espero que haya sido yo claro, es que los teólogos y pensadores afirmaron desde hace ya algún tiempo que Dios como objeto de fe es un acto del uso de nuestra razón. Hay que creerlo. Y para comprenderlo al 100% hay que tener fe. Este es el complemento. Dios está con nosotros y alrededor de nosotros, en todos lados, siempre y a toda hora, aunque no lo veamos. La obra creadora de Dios también está a la vista. No hay nada más que discutir. Yo así lo creo y lo afirmo al rezar el credo. Y ahora esta es la pregunta a ustedes. ¿Y ustedes también lo creen? Bueno, esto es lo que yo tenía preparado. Espero que les haya gustado y espero que hayan aprendido un montón, eh, así como yo aprendí. Como yo les dije una vez, la verdad es que eh, uno hace estas presentaciones, pero también uno aprende muchísimo y aprende más cuando uno las hace. Así que yo hasta aquí lo voy a dejar. Le regreso el control aquí a Conchita. Y si hay alguna pregunta, que espero que no la haya, porque me esforcé en tratar de dejar, porque la verdad es que muchas veces se enfatizó el uso de la razón, pero el complemento en la fe. Así que, Conchita, yo te regreso el control para lo que ustedes Gracias, digan. Freddy. Muchas gracias por tu linda presentación y sobre todo, muy clara. Sí, muy clara y contundente, ¿verdad? Que la fe, pues, para lo que su propósito principal es para poder tener esa relación con Dios que la razón sola no nos la da. Esa absoluta confianza en su misericordia, en su perdón, en su ejemplo. Muchas gracias, Freddy. Vamos a abrir ahora los micrófonos y darle la oportunidad, Freddy, que hayan preguntas o por lo menos que hayan comentarios. Y sobre todo al padre que en este momento no lo veo, pero por ahí ha de estar. Padre Galo, ¿quiere prender su video? Por favor. Ah, muy bien. Gracias, padre.
¿Tiene usted algo que decir antes de que empecemos las preguntas o comentarios acerca de la presentación, padre? Sí, bueno, felicito a Freddy porque nos ha dado muchos aspectos, muchos puntos de vista a través de la fe. O sea que la fe en Dios, por la fe, pasa por la revelación, lo que Cristo nos ha dicho y todo el resto que pertenece a esa gran revelación. Pero también está la acción directa de Dios en nuestra vida, por lo cual la gracia que Dios nos da ilumina nuestra mente. Eso lo ha dicho perfectamente bien. Todo está muy bien dicho. Gracias, Freddy. Yo solo, bueno, tengo un problema, claro, tengo dificultad porque Dios sigue siendo Dios. Pero solo quiero plantear un aspecto. Cuando uno lee San Agustín y ve sus contemplaciones, su amor que tiene a Dios, su apertura, se encuentra que Dios no está fuera, sino dentro. Él ya es el Dios de la fe. Pero aunque sea la fe, a veces nosotros lo pensamos, lo imaginamos. Tenemos nuestra mente que trata de captarlo. En eso quiero fijarme, porque es un objeto infinito. Aun cuando uno siga el camino de San Agustín desde fuera hacia adentro y encontrar a Dios dentro de uno y presente, iluminado por la fe, con todo esto todavía no basta, porque estamos frente al infinito y ese infinito viene a nosotros personalmente. Entonces, hay un aspecto que quizás se podría agregar a todo lo que él ha dicho, es el amor con el cual Dios se da. No basta creer, tiene que, con la fe, se prende la reacción de la criatura hacia el Creador, es decir, el amor. El amor entonces se apodera de este objeto que es infinito. Pero el amor no tiene tampoco límites. El amor humano puede ser tan grande que va dirigido a Dios, aunque uno no lo ve, no ve el límite, no ve la profundidad. Pero a través del amor unido a la revelación, entonces Dios se hace más presente, más verdadero dentro de uno. Y entonces uno siente la presión, pero no es un extraño, el amor lo hace nuestro. Es decir, cuando ese Dios que se da a través de la fe viene a uno, uno no solo lo recibe, se apodera de él y empieza a vivir de esta presencia como algo nuevo que le abre un camino de santidad, de vida, de práctica piadosa, de todo lo que uno puede hacer iluminado por esa fe. Entonces ya la palabra fe atribuido a la existencia de Dios se hace muy grande, enorme, ocupa toda nuestra vida y también la sociedad en la cual nosotros, porque también es otro aspecto por la cual la fe, cuando es una comunidad creyente, entonces se juntan los actos de fe en una sola unidad, por lo cual esa fe termina en una presencia no solamente personal, también interpersonal de toda la comunidad y transforma esa comunidad en una entidad unitaria, tan unida como es luego la unidad de Dios, a pesar de su pluralidad, de su trinidad, pero sigue teniendo una unidad infinita, no es una unidad que lo corta, lo limita, sino una unidad que viene desde dentro de la esencia misma de Dios, por lo cual se extiende
a todo el universo, a todo el cosmos, a lo que ha creado, en la cual somos también parte de esta creación. Pero solo voy a agregar una cosa para que se consuelen. A pesar que tenemos la revelación, a pesar que está en los evangelios, con tal de leerlo, y Pablo en las cartas, y luego la carta de los hebreos, y las otras cartas que hay, a pesar de todo esto, el objeto que tratamos de captar en ese encuentro sigue siendo tan grande que se nos va de las manos. Es infinito. Es la presencia del poder de Dios, que también nos ama, gracias a Dios, y es misericordioso, y por lo tanto nos perdona, y es clemente y nos acompaña para que vivamos según su mente. Todo esto lo produce Él a través de creer en Dios, pero realmente con la fe, a través de lo revelado. Bueno, de esto se podría hablar más, pero la idea que yo quería insistir era esa intimidad en que uno encuentra a través de la fe, porque con la revelación pues sí. Pero la revelación, como ha dicho muy bien, hay un complemento. Cuando uno entra dentro de sí y reflexiona sobre la divinidad, ahí actúa la fe, pero en primer lugar actúa lo natural. Dentro del mundo natural hay esa capacidad intelectual y emotiva de captar este objeto infinito. Ahora, eso hay que agregarle lo que la fe ilumina por todos los detalles que aumentan nuestra conocibilidad de Dios para que además se ame más. Siempre terminamos en esta palabra amor. Eso es imposible de evitar cuando uno habla de Dios, sobre todo si le agrega a Cristo que nos revela, Cristo que hace milagros, Cristo que ama al Padre, Cristo que pasa las noches enteras contemplando al Padre en diálogo con Él. Todo esto transforma nuestra vida en algo que ya se atrae un poco de las virtudes de este mundo para entrar en un mundo que nos prepara a aquel encuentro final escatológico, es decir, la parucía. Sí. Muchas Habría más gracias, padre. quiero opinar porque es un tema que lo apasiona a uno. Así que adelante, todos pueden intervenir. Siempre Yo- dándole gracias a todo el trabajo que ha hecho Freddy para darnos delante todos los argumentos, los sabios, los grandes de la iglesia, los teólogos, todo eso lo ha puesto delante de nosotros para que no haya dudas que nuestra fe está bien cimentada sobre una revelación múltiple, que no es solo un solo evangelio, las cartas, sino todo ese conjunto de la iglesia a través de la cual hemos adquirido esa fe, este conocimiento con la fe. Muchas gracias, padre. Bueno, vamos entonces a pedirles que quien quiera hacer algún comentario puede subir su manita. Ya tenemos a Beatriz. Gracias. Beatriz. Sí, pues yo quisiera felicitar a Freddy. Me gustó muchísimo su presentación y quizás llamar, o sea, la atención a que la fe, la esperanza y el amor es lo que nos lleva a comprender, entre comillas, la esencia de Dios. Pero por el otro lado, pienso que tenemos nosotros que preparar una tierra fértil para dar lugar a esa fe, a la esperanza y al amor a Dios. Y
esa, esa preparación no es solo la preparación de lo que ponemos nosotros, sino también la gracia de Dios que nos da la posibilidad de tener esta fe en Él y en sus misterios. Eso quisiera compartirles. Gracias. Gracias, Beatriz. ¿Qué dice acerca de eso, padre? Es cierto. A veces siempre pensamos en Dios como el objeto. Yo pienso en Él está en mí, pero siempre es un objeto al cual yo me dirijo. Pero lo que dijo Beatriz, eso de preparar la necesidad de que Él se sienta atraído en mí, esa es otra idea muy original y muy útil y muy importante también, porque eso depende de un trabajo nuestro lento, quizá repetido, para poder llegar a esta preparación por la cual Él se sienta en nosotros como algo de sí mismo. Sí. Muchas gracias, padre, por haber ampliado el comentario de Beatriz. ¿Qué dicen los demás compañeros? Tenemos suficiente tiempo, tenemos 10 minutos que nos pueden servir para Sería aclarar bueno cualquier que duda. cualquiera que ha tenido experiencia o la tiene constantemente nos exponga algo de los aspectos de que uno lo ve. No se preocupen de ser teólogos. Lo importante es esa vivencia que son parte de esa fe, que precisamente es lo que estamos discutiendo. ¿Qué dicen, pues, compañeros? A mí me Yo, encantó, perdón, me encantó yo, lo que Sonia sigue, sigue, yo paro. ok, soy Patti. Yo creo que Cristo ha tenido que poseer la perfección en todo sentido, porque si Él no hubiera sido perfecto, nosotros no podríamos, o sea, llegar a Él en esa perfección que Él tiene para llegar Él a nosotros. Entonces, eh, eh, quizás la perfección de Cristo es la que nosotros tenemos que caminar en ese camino para poder llegar a Él. Yo sé que es casi imposible, pero día a día tenemos que buscar el ser mejores personas, el alcanzarlo a Él, porque Él va a venir hacia nosotros y nos va a buscar. Pero eso no quiere decir que cuando nosotros estemos en un camino que no sea el adecuado, Él no va a estar ahí, siempre va a estar ahí, pero nosotros tenemos que descargar total lo que nos aleja de Él para podernos acercar más y al acercarnos más vamos a sentir su presencia y vamos a crecer en esa fe y en el amor a Él y Él va a poder guiarnos a través de una mejor manera y en algunas ocasiones vamos a poder darnos el sentido de escucharle o de sentirle porque eso es lo que Cristo quiere, pues. Muchas gracias, Patti. Eso creo que Y la uno vida... de los aspectos que ha tocado Freddy en esta exposición tan compleja es que la diferencia que hay entre nosotros y Él, pero el destino humano ha citado el Génesis y otras de la Escritura, el hombre ha sido creado ya destinado a Él. Y esto implica una transformación. Por eso que hablamos muy poco de la esperanza, porque la esperanza no es esperar una cosa, sino esperar ser con Él. Y entonces esto implica una enajenación de nosotros mismos, un poco lo que ha hecho Cristo cuando se ha hecho hombre
se ha enajenado como Dios. Entonces, de alguna manera, tenemos despersonalizarse en nosotros mismos para que eso ya es nuestro destino. Y la fe, cuando uno habla de esperanza, esperanza no a ser, sino a no ser, a destruirse a sí mismo para ser en él. Esa es realmente la esperanza nuestra. Por eso es que tampoco hablamos mucho de esperanza, casi como que le tenemos miedo. Esperamos una cosa grande, pero es tan grande que nos absorbe dentro de sí. Bueno, no tenga sentido esas palabras. Gracias, padre. Vamos a ver qué dicen los compañeros. Sonia Vides. Sí, te escucho. Bueno, yo quería hablar un poquito más materialista tal vez, pero a mí me encanta leer sobre, digamos, los animales o las plantas, pero después todo el comportamiento, cómo son hechos, cómo se defienden del medio ambiente, en fin, y uno se queda maravillado cuando ve cada animalito, por pequeño que sea, todas las características que tiene. Y eso nos lleva a estar seguros de que hay un ser supremo. Es decir, es que no hay vuelta de hoja. El que lo quiera negar es porque verdaderamente es un ateísmo rebelde, pienso yo, porque es imposible que ningún ser humano pueda hacer las maravillas que uno puede estudiar. Como les digo, es más material, pero existe y está a nuestro alrededor toda esa maravilla de creación que Dios nos ha dado. Entonces, no se puede negar su existencia, definitivamente. Gracias. Gracias, Sonia. Por supuesto, tú que eres una profesional en la química, ¿cómo no te va a interesar todo ese movimiento de los animales y la perfección de ellos si nuestro cuerpo humano también es una máquina perfecta? Muchas gracias, Sonia. La verdad, Maris, todo es perfecto, así que lo único que nos queda es meditar en cada cosa y en todo nos lleva a que existe un Dios, pues un ser infinitamente sabio, ¿verdad? Gracias. a ti. Maris, Sería bueno que otros más intervengan, sí, porque padre. todos están llenos de esa fe, que por favor pongan algo a nosotros, eso de comunicar algo que nos enriquece necesariamente en ese tema infinito. ¿Sí? Sí, sí, Marisabel. La mano de Gracias. Mónica. Muy bien, Mónica, dentro de un ratito le damos la palabra. Sí, Marisabel. Gracias, Conchis. Aquí estoy. La verdad es que para mí, la presentación de Freddy responde al tema, el hecho de Dios como objeto de fe. Mil gracias, Freddy, porque esa claridad de pensamiento con la que tú presentaste el tema, solo puede venir del don de fe que tú has recibido de Dios, probablemente porque se lo has pedido y Él te lo ha concedido. Y para mí esa es la unión de la razón que usó Freddy para su investigación, pero esa claridad con que lo presenta solo viene por la fe que tiene él. Y ese es el Gracias, don Maris. ¡Hala, qué sobrenatural. lindo! Qué Gracias, lindo lo Freddy. que dijiste. Muchas De gracias a ti. paso, ahí te va la flor. Pues muchas gracias. Dichosote que tiene esa gran fe. Ese es un don que solo lo podemos recibir si lo pedimos. Es que Si Bueno, uno insiste, ¿no? le llega. pues bueno, muchísimas gracias por tus bellas palabras. La verdad es que
Yo lo dije una vez en público y es que yo me esmero en hacer estas presentaciones, primero porque estos temas me gustan, me lleno de este conocimiento muy específico y lo trato de plasmar en este sencillo instrumento que es la presentación. ¿Verdad? Para hacérselo llegar a ustedes y por eso es que yo no hablé de todo eso, sino posiblemente todavía andaría ahí exponiendo, para que ustedes lo vean despacito en su casa cuando encuentren un tiempecito, pero sí tú, yo que tengo que pecar de falta de modestia, pero yo sí me considero una persona de fe. Creo en Dios, creo en nuestro Señor Jesucristo, amo a la Virgen. ¿Verdad? Hay veces que uno siente algo especial y es la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces pasa en la misa o tú vas a un templo o estás en una hora santa y sentís algo. Es definitivamente una cosa muy linda y sí, gracias. No lo había visto desde el punto de vista que tú lo dijiste, pero sí, muchas gracias y ya saben que para mí es un tremendo gusto. Gracias a ti, Freddy. María Cris, Creo que Mónica había levantado la mano primero. sí. Primero, muy bien. Mónica, perdón No, no que... importa, si quiere, dele. Oh, ya estuvo. Muy bien. No, pues yo igual felicitar a Freddy, por la verdad es que me pareció muy profundo y muy clara su exposición. Y pues yo creo que la fe pues es algo hermoso y creer en ese ser supremo pues sin verlo o sea, es realmente un privilegio que creo que todos los aquí presentes lo tenemos. Y bueno, entre los actos que mencionaron de fe, pues todos los comparto. Y para mí también un acto de fe que es que siento que así como dijeron, pues que todos los seres son perfectos y todo, para mí el milagro de la vida es, o sea, es la mayor, pues una de las revelaciones grandes de que Dios pues existe y es nuestro ser supremo. Y bueno, yo algunas veces me he puesto a pensar las personas que realmente no tienen fe y que no creen en alguien, en ese ser supremo, o sea, qué vacío deben de sentir o a quién le piden en los momentos oscuros, debe de ser muy triste y pues muy vacía su vida sin tener fe. Pues gracias, ese era mi comentario. Gracias, Mónica. Gracias. María, Mónica Serra. no, María Cris. Sí, después de María Cris. Ujú. Sí, es que Bueno, María yo, Cris. yo creo que es Dale, pues. difícil aumentar algo más a todo lo que ha sido expuesto. Primero que todo, también quiero agradecer a Freddy por su presentación, que a mí me conmovió. Me conmovió sinceramente la claridad con que lo hizo, cómo recorrió la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, realmente, ¿verdad? Y cómo fue exponiendo la manera como Dios nos ha dicho de una y mil maneras, yo soy yo, el principio y el fin. Y estoy con Maris en que la fe es un don, es un regalo. Y yo estoy muy agradecida con Dios por la fe que me ha dado y por la confianza y la seguridad de saber que no podría ponerlo nunca en duda, que Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro todo. ¿Verdad? Así es que muy agradecida con esta presentación, felicitaciones y al Padre Galo también por lo que ha añadido y realmente esa imagen final de los volcanes con ese celaje que pusiste tú, te digo yo también creo. Creemos y gracias por haberlo confirmado en la noche otra vez más. Gracias. Sí, gracias Gracias, María María Cristina. Cris. Sí, fíjate Ahora tú sí, que, Mónica Serra. solo permíteme un segundo, Conchita. Dale, Fíjate Freddy. tú que Dios lo veo, yo lo veo todos los días. Te voy a explicar cómo.
yo salgo a caminar aquí en la colonia y hay un bosque precioso. Y entonces, si yo me meto al bosque en la mañana, cuando al despuntar del alba veo los primeros rayos del sol, y uno dice, es que tiene que existir Dios. Es que ahí está, aquí está enfrente de mí. Esta no es una casualidad, no es que vinieron los extraterrestres y tiraron como que era semilla, ¿verdad tú? No, no, no. Dios existe y ahí lo vemos. Lo vemos cuando vemos a una mujer que está embarazada. Ese don bellísimo, único que dio Dios a una mujer. Le encomendó llevar la vida que Él nos da. Imagínate tú. Ahí está Dios. Entonces no hay para qué dudarlo ni para qué complicarse, ¿verdad? Pero sí, a todos se nos ha dado la fe. Y claro, les repito, es un gran gusto y espero poder participar en otras reuniones como expositor. Vamos a darle espacio a todos ustedes para que todos se expongan y vivan Eso. esa alegría de decir, bueno, ya me siento capaz de haber completado esta misión. Y ahora solo hay que ponerlo en esta presentación de PowerPoint o incluso en un documentito de Word, ¿verdad? Pero sí, es una gran felicidad. Así que muchas gracias. Adelante, Mónica. Y Freddy. Sí, Mónica. Bueno, no sé si todavía hay tiempo, pero esta era una pregunta para el Un par de padre. minutos. Y no sé si es una pregunta muy grande, muy larga, no sé, pero si la fe es un don, es un regalo, ¿por qué no todos tienen fe? ¿Por qué hay ateos? O sea, Dios quiere que todos tengan fe, Dios quiere amar a todos y ama a todos, aún a los que no tienen fe, pero ¿por qué si es un llamado? ¿Por qué no todos tienen fe? Si es un regalo, si Dios lo da. Y hay ateos, pues, que fueron bautizados, que hicieron su primera comunión y hasta confirmación y eventualmente se vuelven adultos y un día deciden... Que no creen. ¿Por qué? Esa es una pregunta para el padre. Yo, Bye. yo creo que dejan de abandonarse en Cristo, que dejan de abandonarse en Dios. Estaba leyendo a Sayes yo con respecto a la fe y él nos dice que la fe se puede entender como una conexión entre el Antiguo Testamento y como la confianza de poder abandonarse en Dios, así como lo hizo Cristo. Cristo se abandonó en Dios y él fue el primero que hizo crecer su fe integral y la relación que Jesús vivió con el Padre es una relación de fidelidad y abandono. Y mucha gente deja de abandonarse en Dios para vivir a través de un mundo natural y no de un mundo espiritual. Vamos a ver gracias, Patti. ¿Qué dice el padre? No, es Patti. correcto. No hay, o sea, en ese tema es muy difícil llegar a una definición. Entonces hay que dejar la cosa así, en el infinito. Se ve de diferentes puntos de vista, pero siempre queda la idea de una desproporción. Dios es infinito, nosotros tenemos límites, aunque nuestra mente tiene apertura sin límite, pero solo en una dirección conceptual, pero en la energía de la existencia tenemos límites sumamente claros. Entonces, pensar en Dios ya es salir de esa limitación y tratar de abarcar el infinito que se nos da. Y con todo lo que ya hemos hablado, todo lo que nos ha contado Freddy, todo esto constituye fe. No es la fe natural, sino la fe derivada de la revelación. Salud, padre. Cristiana. Entonces, con eso hemos superado ya todos los límites del mundo natural
para entrar en lo que Él nos ha revelado, o sea, la comunicación directa con Él, aunque eso no limita la diferencia. Nosotros somos criaturas, Él es el creador. Y hay una diferencia infinita entre los dos, pero hay un destino que Él mismo ha fijado. Y eso cambia las cosas y nos obliga a esa fe profunda que penetra más allá de nuestra capacidad para aceptar lo que Él pueda decir. Bueno, padre, Mónica, si podemos seguir platicando más adelante para ampliar alguna otra respuesta, pero ya ahorita estamos un poquitín fuera de tiempo. Vamos a pedirle al Padre que nos dé la bendición y nos quedamos hoy en la noche con esa tranquilidad que nos da, sabiendo que el día de mañana vamos a amanecer y vamos a dar gracias a Dios por ello con mucha fe. Bueno, Sí, vamos a padre. agradecer al Espíritu Santo habernos ayudado, haber superado la angustia de cuando uno se enfrenta con lo infinito que es Dios, siente de inmediato la incapacidad propia, pero hemos tenido confianza y a través de la confianza hemos adquirido la fe. Gracias, Señor, sobre todo a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu, pidiéndole a que nos siga bendiciendo con su iluminación y su fuerza eterna. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Feliz Buenas noches. Gracias Buenas por noches y gracias al Padre y a todos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas padre. noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Se fue Buenas Freddy. noches. Gracias, Freddy. Gracias, gusto. Freddy. Freddy. Un gusto. Freddy, excelente tu presentación. Gracias, es Buenas un noches, gusto. padre. Y lo que amplió el Bien. Padre sobre el amor, a mí eso me emocionó Sí. mucho. Sí, Gracias, por lo Padre. que dijo. Gracias, Bueno, Padre. chicos, que estén Gracias, bien, que Freddy. A pasen seguir buena noche. trabajando en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer cada día, ¿verdad? Mónica, Creo, Mónica, yo Señor, solo le creo, agregaría, pero aumenta mi fe. Sí. Buenas noches, Padre. ¿por qué la fe? Uno la Vamos tiene y otro no la a tiene. despedirnos para cumplir con la hora, pero ya tenemos más ocasión. Vamos a regresar otros días. Gracias. A ver, doña Miriam. Debido al otro don que Dios nos dio, libertad de elegir, libre albedrío. Exacto. Ese precisamente es otro regalo que Él nos dio y ahí es donde deciden. Y para los que se quieren quedar, les quiero contar algo que me contó mi esposo hace mucho tiempo. Una plática que tuvo con un capellán del ejército de Estados Unidos. Y él le decía que había, en el momento de morir, aquellos jóvenes en el campo de guerra, él notaba quiénes tenían fe y quiénes no. Y era en el momento crítico en que estos muchachos morían. Y había una gran diferencia entre el que tenía fe y moría confiado y la gran agonía de los que no conocían a Dios. Así que pasen buena noche. Gracias. Gracias, Miriam. Yo pensé lo mismo, la libertad. Todavía está ahí, Gracias, Mónica. Miriam. Sí, aquí estoy. Mónica, de Sí. criatura a criatura, nada más. Lo que dije antes de que la fe es un regalo, pero es un regalo que tú tienes que aceptar. Exactamente. O sea, Él lo da, pero está en ti aceptarlo o no. Y conservarlo. El amor es igual. El amor es igual. Tú puedes ofrecer amor, pero está en el otro, si te lo acepta o no. Exacto. Sí, ahí está la libertad, como dice Miriam, exactamente. Y para mí esa es la única, entre comillas, limitación de Dios. Condición.
Dejarte querer o no. Aceptar la fe o no. Así es. Entonces, esa es la única razón. De criatura a criatura, sin entrar en mucha filosofía ni nada. Es como cuando te enamorabas del chico equivocado en el colegio, el que nunca te hizo caso. Así se siente Dios cuando no aceptas la fe. Armando, ¿qué Qué dice bueno. Armando? No, él Pero sí, sí, él sí aceptó y yo también. pero también hay que Estamos trabajarla, ¿verdad? Hay que Hay que trabajarla y siempre, Yo estoy con la pedirla. Conchita, hay que todos los trabajar hay días. que Todos los días. trabajar la fe, todos hay los que Hay que días. pedirla, pedirla. hay que pedirla. Pedirla, Y pedirla. mientras más obras buenas haces, mientras más cerca de Él estás, mientras más misericordiosa eres con el sufrimiento ajeno, tu fe también va en aumento, porque entonces tú ahí es donde te das cuenta que Ujú. Él es bondadoso al extremo, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros, pequeñas criaturas, si no lo tuviéramos a Él de Padre? Un Padre que nos resuelve, que nos cuida, que nos protege, pero si creemos, eso es lo que sentimos por Él, ¿verdad? No es fácil tampoco creer, Mónica, no es fácil. Y sí, Yo yo solo quiero decir sí, una cosa, sí. que también cuando recibimos grandes golpes de la vida, te baja un poco la fe, a veces bastante, Bastante. pero tenés que trabajar y volver otra vez al camino y recuperarla. Pero es la libertad, como dijo Miriam y Latini, y ahí vamos, cada día trabajándola. Sí, hay que trabajar la fe. Sí. Es como ir al gimnasio, te puedes inscribir, pero tenés que ir. ¡Hombre! ¡Ay, qué risa! Más Está bueno, difícil, muy pues. bueno. La exposición de Freddy muy linda. La exposición de Freddy muy linda, Muy completa, linda. Excelente, con qué mucha belleza. fe. A mí lo que Pero me gustó que dijo Freddy es que él dijo una cosa que por lo menos a mí me pasa. Está toda la parte de la razón que tú ves, el mundo, las relaciones, todo lo que hay de bello en el mundo que lo hizo Dios y a nosotros. Pero cuando tú a veces estás en la iglesia o estás viendo al Santísimo o pidiendo algo, tú sentís por dentro una conexión, algo especial que es diferente a tu razón. ¿Verdad? Es como un estremecimiento que te da por el cuerpo, se te paran los pelos a veces y todo. Yo creo que ahí es tu fe emocional, tu fe sin razón es la que te entra directo desde arriba, siento yo. Pero No eso sé lo si quisiera estoy en lo tener yo todos correcto, los si ustedes días han sentido eso, y no lo pero tengo pasa y todo Freddy lo el dijo tiempo. también. el conversatorio y la participación de todos nosotros enriquece mucho y nos ayuda, ¿verdad? Claro. Ujú. Yo Bueno, yo Supuesto que pienso que también cabal, estamos viviendo en un mundo, en Ajá. una juventud que se ha apartado un poco de lo que es la fe. sí. Merceditas, nuestra hermana, está ahora en Milán, dice que fue ayer a misa y no habían ni 30 pelones en misa. Mandó una Ajá. foto, todos cabecitas blancas como nosotros, ¿verdad? Ah, Eso que es lo que estamos viviendo en ese mundo que se aparta, en esa juventud, ¿verdad? Que le cuesta creer y tenemos que rezar por ellos, sobre todo porque son nuestros hijos y nietos y pedir que su corazón se ablande para entender que todo viene de Dios. Él Así es es. Yo, el yo que creería que no solo es la juventud, Conchita, porque, bueno, gracias a Dios, nuestros hijos y nuestros nietos están bastante encaminados pues en fe y en creencias, pero yo creo que es el materialismo también del sí, mundo, sí. que se ha Así es. vuelto, no es necesariamente cuestión de edad, sino que es como todo lo que lo rodea, los medios de comunicación,
¿verdad? Todos los mensajes tan erróneos que escuchamos. Que yo creo que ahí, como decía también Freddy, es la gracia de Dios. Hay que pedirle a Dios esa gracia de la fe. Es un don y es una gracia. Así es. Y la juventud todo se lo cuestiona, todo. Te cuestionan todo lo preguntan y a todo le ponen, tenés que ser una enciclopedia con ellos. Como el padre Galo. ¿Me imaginas? Un abrazo a todas. Que pasen buenas noches. Bueno, buenas Un noches. beso. Bueno, buenas noches, adiós. Descansen. Estamos. Gracias. Gusto de verlas y de Igualmente, oírlas. igualmente. Buenas noches. Marta Regina. Igualmente. Ya Marta se Regina fue. ya se fue. Ya se fue. ¿Qué les han mandado? No, solo quería decirle que qué linda salió en la foto.